Bienvenidos a Hablando de Psicología y Salud Mental con Evidencia, un espacio dirigido por el psicólogo Jorge Campos Aguilera, donde invitamos a profesionales de la salud mental para discutir temas cruciales que impactan nuestra vida diaria. Este es el podcast que te informa sobre los temas más importantes en psicología y salud mental, siempre con una orientación clara y respaldada por la ciencia. Empecemos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, depende del lugar donde nos estés sintonizando, viendo o escuchando en nuestras redes sociales, las cuales te las recuerdo. El podcast, la página de nuestro programa está en Facebook, que es Podcast Hablando de Psicología y Salud Mental. En nuestras redes sociales personales, psicólogo Jorge Campos Aguilera, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram también. Y también estamos por ahí en Spotify, como Hablando de Psicología y Salud Mental. Bueno, bienvenidos de nuevo a este nuevo episodio en el podcast Hablando de Psicología y Salud Mental. El día de hoy tenemos un tema muy bueno, regresando a los temas de adicciones que hemos tenido en algunos episodios. Y pues bueno, hoy tenemos un invitado de lujo. Como ustedes saben, los que nos han estado siguiendo, de repente hacemos invitaciones no nada más de colegas aquí locales que son de nuestra entidad de Baja California, Ensenada, Tijuana, Mexicali, sino también hemos tenido invitados a nivel internacional y nacionales por estos medios que son las redes sociales, por línea, por conectarnos con estas modalidades, y agradeciendo a todos ellos, incluyendo aquí a nuestro invitado, por la disposición y su tiempo. Recordarles el objetivo y el motivo de este programa, de este podcast, que es sensibilizar, informar y psicoeducar a la sociedad y a toda la entidad respecto al tema de la psicología y todo lo que implica la salud mental. Y por qué no, también al gremio de la psicología, tanto estudiantes como ya profesionales en el ejercicio, pues de temas interesantes relacionados de nuevo a la psicología y a la salud mental. Bien, pues bueno, el día de hoy tenemos, les decía, un invitado muy importante, que yo lo seguí, ¿no? De repente comentando detrás de cámaras con él, le comentaba que lo seguí, de repente me apareció ahí en mi Facebook y pues bueno, lo seguimos. Me interesó mucho su tema, su trabajo, y pues bueno, ahorita que él nos platique, que nos diga quién es, a qué se dedica en el sentido de la profesión. Y pues bueno, bienvenido, Caleb. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, un saludo a todos tus seguidores. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Sí. Y bueno, aquí yo encantado de hablar sobre el tema de la psicología, pero en específico de las adicciones. Así es, Caleb. No, pues de nuevo, gracias a ti también por la disposición y tu tiempo. Y ahorita estuvimos ahí batallando con las conexiones, asuntos técnicos, pero bueno, se logró aquí con la producción, con nuestro productor Omar, que es todo un profesional, y aquí la casa productora Canal Central. Y pues bien, Caleb, platícanos un poquito de ti para que el público, la gente sepa quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu área de trabajo, en fin, algo como una reseña curricular muy breve. Gracias. Bueno, yo me encuentro en Morelia, Michoacán. Tengo la licenciatura en psicología, tengo una maestría en psicología clínica y de la salud, una segunda maestría en psicoterapia psicoanalítica, varios diplomados en el tema de las adicciones y bueno, talleres. He tenido oportunidad de dar conferencias aquí dentro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo acerca del tema. 10 años ya de experiencia en el tema de las adicciones, Jorge. Eh, Totalmente, y bueno, ¿no? De manera íntima, ¿no? Personal, pues también viví las adicciones. Es creo que una parte
importante siempre le da un plus Claro. a un psicólogo, ¿eh? Así es, Caleb. Y pues bueno, como dices, bien dicho, ¿no? Es el plus y de entender a más profundidad el tema de un hábito adictivo, ¿no? Ya teniendo la preparación profesional de la carrera y las especialidades. Pues todo una carrera, estos 10 años, Caleb, y qué interesante y qué bueno que lo estás ejerciendo con estas personas que lo necesitan. Y pues bueno, bienvenido y gracias por compartirnos tu profesionalismo, tu currículum, de alguna manera llamarlo. Y pues bien, el tema de hoy, Caleb, es se nace, se hacen, eh, popularmente, ¿no? El adicto, ¿no? O la adicción. Entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo ves entrando allá al tema? ¿Cómo ves con esta primera pregunta? ¿Se nace, se hacen? Mira, Jorge, algunos estudios señalan que existe, ¿no? La predisposición a la Claro, adicción, ¿verdad? claro, Pero el hecho de que se tenga esta predisposición a la adicción no es que nazcas con ella, ¿sí? Obviamente, al paso del tiempo y las experiencias van a ir conformando la personalidad de cada sujeto. Y yo creo que hay que tomar un término que para mí es importantísimo y es la personalidad adictiva. ok, No es tanto que se nazca o que te hagas, sino que la personalidad se vaya forjando, que se vaya forjando la personalidad adictiva, considerando las cuestiones genéticas, por supuesto. sí, Vamos a considerar siempre eso. Um, pero no se trata de que si es blanco o negro, naces claro, o te haces. Yo creo que si lo habláramos desde ese punto, nos vamos a escuchar muy reduccionistas, claro, ¿sí? Yo creo que hay que considerar esto, por la complejidad que es la propia adicción y claro. los multifactores que existen a la hora de desarrollar una adicción. Y a mí siempre me gusta iniciar hablando de la personalidad adictiva, Jorge. Sí, La adicción no se reduce a un rasgo de personalidad fijo, por supuesto que no, sino que es el resultado de varias interacciones, de varios factores, como ya te lo había comentado. ajá, Existen personas eh, que efectivamente, ¿no? Dicen que se nace siendo adicto. No lo creo, no lo creo, porque pues encontramos a hijos de alcohólicos que no son alcohólicos, claro, ¿no? claro, ¿Sí? así Y es. también encontramos a hijos de padres que no tienen alguna adicción como tal y que generaron una adicción. Así es. Y sí, bien, bien como comentas, es un punto importante que dentro de los programas de autoayuda como los 12 pasos, como estos programas, ¿no? Lo menciona, ¿no? Mucho esta parte de la personalidad adictiva. Y dentro de otros, que ya, pues bien como profesional de la salud mental, Caleb, de repente entramos en conflicto, depende de los enfoques, los modelos terapéuticos con estos términos, ¿no? Es como que no, pues no existe una persona adictiva, existen distorsiones cognitivas, ¿no? Diría la TCC. O no Sí, existe esa personalidad adictiva, diría otro modelo de terapia sistémica, existen malas interacciones en la familia, ¿no? Y cosas así, o el síntoma, ¿no? Entonces, eh, pero sí es una realidad que hay que contemplarla y bien como comentas, y yo estoy de acuerdo contigo porque también, como te decía, también ejerzo el tema de la psicología de las adicciones. Entonces, si hay un componente
que genera una forma o ciertas características de personalidad, que por supuesto ya desde lo clínico le vamos ya dando una forma para poder llegar a una hipótesis o un diagnóstico, ¿no? En este caso. Pero sí, y bien como comentas, sí hay una predisposición que lo sabemos en la teoría, en las neurociencias y en las investigaciones, como bien dices, que sí hay una predisposición genética, sin embargo no es el 100%. Como bien dices, bueno, como muchas familias, muchos padres de familia, no sé si te ha pasado, Caleb, no, a mí me llegan muchos mamás, papás y dicen, es que de mis 4 hijos, este es el único que salió con una adicción, pero ¿por qué? Pues si a todos les dimos lo mismo, ¿no? Los tratamos igual. Pero bueno, ahí viene la tarea, ¿no? De la terapia familiar, viene todas estas áreas, pero sí, como bien dices, no es que sea un factor principal. Sabemos que la adicción es una situación de compleja, multifactorial, ¿no? Entonces, sí, bien como comentas, ahí la genética tiene un patrón ahí importante, pero no es del todo, ¿no? Que se suman otras cosas, ¿no? Por supuesto. Y mira, Jorge, em, bueno, no se trata de que entre corrientes psicológicas nos estemos peleando, ¿no? Ajá. Yo, yo, yo he venido descubriendo con el tratamiento que he estado dándole a mis pacientes, que esto se trata de acompañamiento, Jorge. Ajá. La personalidad adictiva tiene una necesidad de ser escuchada, independientemente las hipótesis, las teorías, la corriente psicológica que manejes. La personalidad adictiva, el sujeto que vive en adicción, vive en dolor. Claro. Y el acompañamiento es importantísimo. Así No se es. trata de que en ese momento estés aventando conceptos de TCC o conceptos psicoanalíticos. Así es. No, se trata de estar acompañando, ¿no? Al individuo en el cual está en un sufrimiento muy, muy fuerte. Así. Yo, yo creo que todas las corrientes psicológicas y los grupos de autoayuda aportan a la recuperación. Así es. Y bueno, tenemos que ir entendiendo, ¿no? Yo soy más de la idea, de la posición de que el sujeto se desarrolla una adicción, no es que nazca con una adicción. Yo pienso que la desarrolla. Así es. Las experiencias tempranas, ¿no? Las experiencias tempranas son importantísimas. El doble A Sí, habla de la infancia, ¿no? Dicen claro. los padrinos, ráscale a tu infancia, Así ¿no? es. Revisa tu infancia. Hay algo ahí en tu infancia. Y bueno, desde la teoría psicoanalítica, obviamente la infancia, ¿no? Claro. Va a determinar mucho de lo que somos y esto va hacia los sujetos que han desarrollado la adicción. Exactamente, Caleb. Y acabas de tocar ese tema importante. Pues todo viene de nuestra infancia, ¿no? En el sentido de la personalidad que se desarrolla, de las creencias, de los valores, la crianza como tal y, por supuesto, la parte emocional, ¿sí? Sí, yo creo que sabemos en mucha teoría que hay de las adicciones, y no me dejarás mentir, y lo acabas de comentar, eh, pues al final esto es el hábito como tal, la conducta del consumo o de una conducta compulsiva, adictiva, eh, al final es una forma de afrontar o llenar esa necesidad de alguna manera emocional que no se satisfació en algún momento de la infancia. Entonces, sí, bien como comentas, no es que se nazca, que probablemente regresando al tema de la genética y la predisposición,
probablemente sí traemos a lo mejor una genética por un tío, un abuelo, el papá, la mamá X, pero eso no me lo va a marcar, sino que traigo ese factor. Pero bien, como comentas, justo, depende esa infancia, depende esa vida y depende cómo haya sido mi crianza, los valores, las necesidades emocionales básicas, cómo se va a ir desarrollando precisamente una personalidad y un concepto de la vida, ¿no? Entonces, por ahí también, pues ya se van sumando más factores que puedan predisponer a una adicción. Sí. Por completo, Jorge, por completo. Em, También es importante, ¿no? Que revisemos los factores, eh, el medio ambiente en el que se desarrolla una persona. Por Así es. supuesto, si lo quieren hacer desde el sistémico, desde el cognitivo-conductual, desde el psicoanálisis, pero al Mm, final de cuentas, el medio ambiente influye, ¿no? así es. Y el sujeto va viviendo todas estas experiencias y se van quedando como estas huellas némicas, estas Así es. heridas, ¿no? Que están ahí, que van a influir en algún momento. Claro. Fíjate, Jorge, hay un autor que me encanta a mí, que se llama, es el doctor Armando Barriguete Castellón. Ok. Tiene 3 libros buenísimos. Lo habla desde el psicoanálisis, por Ok. supuesto, y él aborda el tema de la personalidad adictiva. Él también fue consumidor, Ok. fue psiquiatra, fue médico y fue AA, ¿no? Entonces Claro. imagínate, ¿no? Todo Trae la lo que nos escuela. regaló en su momento. Sí. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Y fíjate, el doctor, recordando uno de sus libros, un texto, dice que la familia normalmente dice, ¿no? Es que mi hijo o mi ser querido cayó en las garras de las drogas. Y Ujú. el doctor dice, no, al contrario, las drogas cayeron en las garras de tu hijo. Claro. Ok. Esto dando a entender que previamente, antes de que la sustancia apareciera, ya había un sinfín de cosas que estaba determinando Claro. que iba a haber una adicción. Claro. Claro. Sí, no es que sea la adicción como tal o la enfermedad como tal, sino que ya, como cualquier enfermedad común, ¿no? Ya había síntomas. Ya estaba el virus, Ya por lo decir sabía. así, ¿no? Claro. Sí, Y la justo. predisposición genética, Claro, ¿no? claro, justo. Y- Sí, 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 exacto, Caleb. Y el ambiente, como bien dices, es importantísimo porque, pues, como puede ser la compañía, las amistades, los lugares, contextos donde se desarrolla la persona, las formas de interactuar con el mundo, ¿no? Entonces, todo esto también es parte del factor ambiental, ¿no? Que bien comentas. Sí, el- es, es necesario que revisemos, Jorge, que no todas las personas pueden desarrollar una adicción. claro. Fíjate que en algún momento o en varias oportunidades que me han dado para compartir este tema, siempre les hago la pregunta, ¿todo el mundo es adicto a algo? Y Ajá. curiosamente, las personas tienden a decir que sí, que todo el mundo es adicto a algo. Y no, Jorge, no todo el mundo es adicto a algo. Tal vez todo el mundo se excede en algo, Así es. pero no necesariamente es que sean adictos, ¿no? Exacto. Tal vez se exceden en el uso del teléfono, tal vez se exceden en la comida, tal vez se exceden en las bebidas, en la soda, en el refresco, ¿no? Claro, Pero no es necesariamente que sean adictos, ¿me claro. entiendes? Claro, sí, y de hecho, ese punto es importante que comentas, Caleb, porque esta es la parte psicoeducativa que le hacemos a la familia y al propio usuario,
¿no? De que entienda, en el caso más de la familia, porque de repente es como que ya lo etiquetan al familiar, ¿no? Como bien decíamos, ¿no? Vienen los padres de familia, la madre de familia y le encontré marihuana o tal cosa en su mochila, y lo voy a internar, es un adicto, ¿no? Entonces, esta parte que comentas es bien importante porque es saber cómo se desarrolla incluso la adicción. Como el tema de hoy es, ¿se hace o no se nace? Entonces, no, se va generando, se va desarrollando por todos estos factores que hasta el momento hemos comentado, ambientales, genéticos, personales, emocionales, familiares, pero que también no es llegar a un punto de ya dar por hecho, como bien dices, no alguien lo va a desarrollar, una persona no necesariamente lo va a desarrollar. Tal vez por ahí vienen las clasificación de consumos, ¿no? Que el experimental, que el ocasional, que el social y ya el perjudicial y ya como tal la dependencia. Pero pues bueno, es importante que la familia, la sociedad y la gente que nos está viendo sepa que no es de primera ya dar, si mi familiar ya tomó de más, si está consumiendo otra sustancia ilegal, por ejemplo. Entonces, no, vamos primero a que llevarlo a un tratamiento, primeramente con un médico, después a lo mejor ya con un psicólogo, un médico psiquiatra, y que haga una valoración de su nivel de consumo y determinar si está desarrollada ya una adicción como tal, ¿no? En efecto, Jorge, fíjate, no sé en tu consulta qué tanto recibas adolescentes, ¿no? Sí, Pero bueno, hoy en día es muy fuerte, ¿no? Este claro. tema. Y yo siempre les hago la recomendación a los papás de los adolescentes. Una, no internar a un adolescente, Jorge. Ojo Exacto. con eso. No Interesante. internar a un adolescente, ¿sí? El adolescente, Jorge, el adolescente está en desarrollo su personalidad. Entonces Claro. no podríamos decir que ya tiene la personalidad adictiva, porque la personalidad del adolescente se está moviendo. Así es. El consumo de sustancias, desgraciadamente, tiene que ser, no en todos, pero muchas veces parte de la adolescencia. El adolescente desea salir de esta etapa que se llama adolescencia porque adolece, Claro. porque está adoleciendo, entonces su fantasía, su deseo es salir de esta etapa tan dolorosa para brincar a la vida adulta. Claro. Y si ve en su medio ambiente que los adultos consumen, dice entonces, pues entonces ese es el camino, ¿no? Así es. Para salir de la etapa. Y entonces, yo no recomiendo que los internen, yo no recomiendo que los lleven a doble A los adolescentes, no. Ajá. Perdón, y Sí, con sí, mucho sí. respeto lo Claro. digo, el programa doble A no está hecho para adolescentes no. De hecho, El así es. adolescente está absorbiendo, el adolescente está absorbiendo, está absorbiendo, está absorbiendo. Imagínate, internas a un adolescente de 13 años. Claro. Y escuchar las Yo historias, tengo ¿no? De tribuna tan, completamente, tan garrafales en algunos casos, ¿no? Yo diría en la mayoría de adultos, ¿no? claro, y el adolescente dice, yo no conocía tal sustancia, Claro. yo no conocía que se podía consumir de esta forma, salgo de mi internamiento o salgo de mi junta y me voy con mis amigos y comienzo a preguntar dónde hay, Exacto. cómo hacerle. Claro. Claro. Sí, es ¿Sí? contraproducente, ¿no? Completamente, Jorge. Sí. Los adolescentes no pueden estar en un anexo, en un centro de rehabilitación, en este tipo de lugares. No es Claro. recomendable, Jorge, porque nada más están absorbiendo. Y la personalidad adictiva, aún no se define ni su personalidad, Así es. mucho menos vamos a definir la personalidad adictiva. ¿Sí? Claro. Y en otro, y en el peor de los casos, los internan a los 12 13 años, Jorge, y son sujetos que llegan a los 30 años con 20 30 40 internamientos, Jorge. O sea, Exacto. es una cosa increíble, ¿no? Fíjate que no lo había percibido. En algún momento leí un artículo,
creo que una asociación en España que hablaba algo relacionado a ello y me puse a investigar y creo que aquí en México no hay una, o no lo he visto, pero al menos le he dado una leída a la Ley Nacional de Salud Mental y a la ley estatal aquí en Baja California de salud mental y en los artículos de tratamiento de adicciones, incluso la norma 028, pues como que no tienen esa parte que comentas que se me hace muy importante, como que no la han considerado y ya viéndolo desde este punto de vista que lo comentas, pues entender que precisamente y justo el adolescente está en una vulnerabilidad del desarrollo psicobiológico, ¿no? Entonces, ahí está la teoría de Piaget y demás, y de Erickson, ¿no? De las 8 etapas. Entonces, como bien dices, como un jovencito de 12, 13 años que está vulnerable ante muchas situaciones emocionales, psicológicas y de creencias y demás, va a entrar a un lugar donde, pues, y depende de dónde, ¿no? Como bien decías al principio, porque hay muchos lugares, muchas comunidades terapéuticas, muchos centros, anexos, clínicas, que, bueno, a lo mejor la publicidad y lo demás está muy bonito y las fotos en internet, pero la realidad allá es otra. Y es un chavito de 13 años que está vulnerable, que trae sus necesidades emocionales y a veces pues es contraproducente, como bien dices, que en vez de ayudar, generamos más morbo inconsciente o aprenden a afrontar esas necesidades con lo que están viendo allá adentro. ¿No? Interesante. Completamente. Yo creo que ahí, no sé si bueno, ya estaré acá de los profesionales de la salud que nos sigan y nos puedan estar viendo, qué hacer, ¿no? Y si saben de algo, pues ahí en la parte de comentarios, comenten. Pero, ¿qué hacer con el adolescente? Porque hay centros de rehabilitación, comunidades terapéuticas que, órale, pues al que reciban y lo reciben y ahí todos mezclados. Y pues bueno, los chavitos pues están en desarrollo, como bien dices, ¿no? Entonces ya están otras personas con más vivencias, con otros hábitos, incluso, que aquí es otro tema, e incluso ya con alguna comorbilidad ya psiquiátrica, ¿no? Entonces, pues hay riesgos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Pues es bien importante las supervisiones y cumplir bien con estas normas oficiales. Pero bueno, te digo, ese es otro tema. Pero sí, regresando a esto, interesante esta parte. Sin embargo, existen centros de atención e internamiento para jóvenes rebeldes, ¿no? Que ya es otra cosa, pero ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Tú qué piensas de eso, Caleb? De estos centros de rehabilitación, pero de conducta. Jorge, yo creo que el adolescente por ningún motivo debe de estar internado, em, eh, considerando, ¿no? Que hay un centro en donde tienen puros adolescentes. No todos los adolescentes van con la misma experiencia. Seguramente adolescentes que están ahí donde dices, Sí, ya vienen de varios anexos y le llevan la información a otros y se van contagiando, se ¿no? van Digo, por contagiando. decirlo de Claro, alguna manera, y no es saludable, Jorge. claro. Al adolescente hay que tratarlo de manera ambulatoria. Tiene Así que es. haber terapeutas que se especialicen en el tratamiento de adolescentes. Es Así importantísimo, es. ¿sí? Así es. Importantísimo. Fíjate que es importante lo que comentas y a la gente que nos está viendo, escuchando, pues si conocen, si tienen un familiar adolescente, pues bueno, aquí tenemos ya las respuestas, cómo actuar, informarse bien, primero con un psicólogo, psicóloga, psicoterapeuta especialista en adicciones y en adolescentes en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues bueno, no por desmeritar el trabajo y el profesionalismo de un colega, de un psicoterapeuta,
pero a lo mejor no tiene la especialidad, es como los médicos, ¿no? Pues no voy a ir a que me opere un doctor que nada más tiene la carrera de medicina, pero no se especializó en cirugía, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Es como entender esa parte que es importante. Necesitamos atendernos con los verdaderos especialistas, entonces infórmense. Híjole, Calef, pues se nos fue el tiempo rapidísimo. Esperemos, si tú aceptas una segunda ronda, un segundo programa, segunda parte de este tema, y con gusto lo programamos en estas semanas, y al público, pues para no dejarlos con tanta información ahí que quede volando, ¿no? Pero que está muy sustentable lo que hemos hablado por el momento. ¿Qué te parece? Por supuesto, Jorge, yo encantado de la vida por compartir esta información. Creo que es importantísimo que a pesar de que hay tanta información en las redes sociales y en todos lados sobre el tema de las adicciones, creo que también hay desinformación, Jorge. Entonces yo encantado de la vida compartirles lo poco o mucho que por aquí sé. Excelente, ¿no? Pues gracias por tu disposición, Calef. Y ya para terminar, Calef, tus datos, tus redes sociales para que la gente te ubique, te siga, porque tienes tu propia red social y ahí es donde yo te localicé, donde das información también. Sí, gracias. Bueno, mi página de Facebook es Psicólogo en Adicciones y Instagram es igual, psicólogo-en-adicciones. Perfecto. ¿Sí? Muy bien, Calef. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu paciencia también al inicio aquí con las situaciones técnicas. Y pues bueno, muchas gracias de nuevo y nos estaremos comunicando, Calef, para un siguiente programa. Y muchas gracias de nuevo y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Preguntas, inquietudes que hayan surgido, con toda confianza pueden hacerlas aquí en el área de comentarios y con gusto se las contestamos. Yo se las paso también a Calef y ahí en sus redes sociales le pueden escribir también, que ya nos las dio. Pues muchas gracias y nos vemos en un episodio nuevo en la próxima semana. Gracias, Calef. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Un saludo. Hasta luego, Calef. Gracias por escuchar Hablando de Psicología y Salud Mental con Evidencia, guiado por el psicólogo Jorge Campos Aguilera. Esperamos que la orientación brindada por nuestros profesionales invitados te haya sido útil. Si te ha gustado este episodio, suscríbete y compártelo para que más personas tengan acceso a información confiable sobre salud mental. Hasta el próximo episodio.